Hola, buenas. Este es un nuevo vídeo de Amantes Literaria y es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos el Wrap Up de junio. Esperamos que os guste. Bueno, voy a hablaros de El chico que dibujaba constelaciones de Alice Kellen. Es una historia romántica con toques dramáticos. Cuenta la historia de Valentina y de Gabriel, unos chicos que se conocen desde jóvenes y vemos su evolución por décadas hasta que son adultos. Por ejemplo, siempre pasa lo mismo, aquellos maravillosos 80, y empiezan unos capítulos dedicados a esos años. Aquellos años 90, por ejemplo, y así. ¿Qué pasa? Que me ha parecido una historia linda, entretenida, pero creo que va muy rápido. Yo estoy acostumbrada a personajes en los que te puedes detener más, y estos pues van a toda pastilla a tener su historia de amor. Y eso me parece entretenido, romanticón, pero no les doy una nota muy alta. Ahora yo voy a hablaros de Ginezonia, la forja de la colmena 1, Diana, de Mei Minako. Es verdad que yo el título pues no lo entendía mucho, pero he acertado porque la autora nos explica qué es Ginezonia. Y es que Ginezonia es un intento por reflejar las situaciones opresivas en las que se ha visto a la mujer expuesta a lo largo de la historia. La historia comienza con Isabel, que es una mujer que en su lecho de muerte habla con un cura y le confiesa un horrible pecado que cometió hace muchísimos años, y es que por su culpa ocurrió una tragedia. A partir de ahí el libro nos remonta al pasado y a lo que ocurrió, y ahí conocemos a Diana, que es una muchacha que proviene de Bulgaria. Y Diana se ve envuelta en el mundo de la prostitución en América. Y además es comprada por Víctor Sandoval para ser el regalo de 16 cumpleaños de su hijo. O sea, todo súper bien. Y me da cierta pena y también da un poco toques humorísticos el libro, y es porque además Diana ha aprendido español viendo telenovelas sudamericanas y se cree que está en una telenovela sudamericana. Y no, Diana, no. Ella cree que el amor triunfará, pero lo hará porque no sabemos. El libro es verdad que se parece un poco a una telenovela y hay un montón de expresiones en latino. No recuerdo ahora mismo si la autora era sudamericana, que a lo mejor Creo que sí. Y eso, que es un libro súper cortito. A mí me ha gustado bastantes partes. No un libro perfecto, pero a mí me ha sorprendido la historia, lo que lleva detrás y eso, que me ha llamado la atención, también el mundo de la prostitución y todo eso. Y nada, que es un libro que voy a leer nada, así de domingo, y súper guay, súper fácil de leer. El turno de Amantes Desatados de J.R. Gard. Como ya sabéis, estoy en la relectura de toda la saga y por eso pues cada mes os traigo algún librito. En este caso nos habla de Vicious o House, o como se pronuncie. Él es un vampiro, un hermano de la Hermandad de la Daga Negra, bastante peculiar porque él es muy cerrado, muy introvertido, no revela sus sentimientos realmente, pero en el fondo sí que quiere a su familia y es muy inteligente. Y también conocemos a la doctora Jane. A él le sucede algo y acaba en un centro, o sea, en un hospital humano, ¿vale? Imaginad a un vampiro en un centro humano, pues va las cosas mal. Me voy a comprar los libros de la saga. Debería, porque no sé qué estás tardando, que valen muy baratitos y son súper bonitos. Y de Bucket, por cierto. Y eso, que me gusta mucho la relación que mantienen ellos dos. Son personajes súper inteligentes, se complementan un montón y el libro es genial. Pero claro, leeros la saga entera porque si no, no os vais a enterar de nada. Y bueno, he aquí los personajes. Ya sabéis que los saqué de internet los dibujos y que me encantan. Son súper atractivos. Ahora os voy a hablar de un libro muy chulo que se titula Crece, de Pedro Valladolid. El título en inglés mejor no lo leo, os lo digo para vosotros, de Vive Libro Ediciones. Primero, antes de hablar del libro, tengo que hablar del autor, y es que Pedro Valladolid es un hombre muy preparado, muy profesional, que ha trabajado en muchísimas empresas y se nota muchísimo en el libro porque da muchísimas claves para cómo crecer como persona o como empresa, cómo afrontar la vida, porque no solamente para las empresas. Y para saber un poco más del libro, os voy a leer parte del prólogo, ¿vale? Que me llegó. Dice: la inmensa mayoría de las personas pasan su vida sin tener claro lo que buscan, sencillamente dejando pasar un día tras otro sin mayor aspiración. Hay otras que dicen que el escaso número que han dedicado un tiempo a definir claramente qué es lo que quieren y trazado un plan para lograrlo. Y hay otro grupo
que se encuentra a mitad de camino entre odiar los lunes y estar satisfecho con lo que realiza y hacia dónde se conduce. Y ahí es donde te quiere enviar el libro, a un punto medio. Odio los lunes, eso cuenta. Sí. Te regalan, por lo menos tenéis café gratis en el McDonald's. Aguado. El éxito, según el autor, es una casa y hay que construirla en 5 pasos. El libro te va relatando los 5 pasos y además te da ejercicios y claves para pasar al siguiente. Y desde ahí pues te puedes construir tu casa, que es el éxito, una empresa, lo que quieras. Te da claves y de verdad son bastante buenas. Además hay... ¿Qué he remarcado aquí? Verá, no encuentro ninguna. Que tiene Bueno, ejercicio, un ejercicio, libro interactivo. Exactamente, pero también hay páginas en azul que mira, tócala. Tienen Ya. como, me encanta. Y eso, por ejemplo, una casa. Y hay algunas frases que os quería leer algunas. A ver si he puesto alguna. Creo que esta. Sí. Pone, si el éxito es alcanzar tu objetivo, es fundamental preguntarse, ¿tengo claro mi objetivo? Y un montón de cosas, de frases, incluso de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, de Steve Jobs. Un montón de claves que os pueden ayudar sobre todo para una empresa, pero también digo que para la vida en general y cómo afrontarla. Y si queréis tener éxito, leed este libro porque os abre muchísimo la mente y a mí me ha ayudado. El turno de Sin más respuesta que el silencio de Cristian Martínez Silva cuenta la historia de una familia que se muda de una zona a otra y en esta nueva casita pues comienzan una vida totalmente corriente, ¿vale? Hasta ahí. Pero el chico, el protagonista Samuel, entra a estudiar a un nuevo colegio donde sus compañeros pues no lo tratan precisamente bien porque él no viene de una familia tan elitista como el resto de sus compañeros. Y vemos ahí pues el rechazo. ¿Qué pasa? Que el chaval es muy rebelde, pero muchísimo. Y las relaciones con sus padres pues son un poco complicadas también. Entonces está en una situación en la que no sabe muy bien qué hacer con su vida. Vemos mucho sobre Samuel, sobre su inteligencia, sobre su madurez. Tiene unas contestaciones que muchos adultos no llegarían a tener. Pero bueno, el caso es que me ha parecido una novela muy entretenida, muy fluida, se lee rapidísimo, tiene menos de 200 páginas, pero no me ha encantado. Esta vez, en este caso, me ha gustado un poquito menos. Es un libro de Létrame que normalmente me gustan todos, pero este me ha gustado un poquito menos porque me ha costado comprender a los personajes, al resto de personajes. Se centra mucho en Samuel y deja un poquito de lado al resto. Pero bueno, aún así os recomiendo darle una oportunidad a la historia porque es curiosa y no sé, me ha parecido interesante. Ahora yo voy a hablaros de La senda de Silvan, el libro 1 que se titula Despertares, de Ángel Pablo Gallego Moya, de la editorial Caligrama, que además es la editorial de mi libro, así que me ha encantado. Me ha encantado esto del autor, que nos ha enviado esto. La letra es preciosísima, además me lo ha dedicado a mí, menos mal que me ha tocado a mí el libro. Que yo soy María y ella es Teresa. Pero bueno, que muchas gracias, que me ha encantado eso. Y bueno, que el libro al principio me ha chocado un poco porque el estilo de escritura es arcaico. Y claro, como un libro futurista no me lo esperaba así. Y bueno, el libro en sí comienza con Silvan. Silvan, que es un estudiante del siglo 45, ¿vale? O sea, dentro de unos poquitos de siglos. Y el futuro no es como ahora, no es como el presente. Porque han pasado muchísimas cosas. Ha habido muchísimas guerras, muchísimas masacres y la humanidad casi se ha destruido, pero Silvan vive en una de las pocas ciudades que sobrevivieron a todo esto, a salvo. Y su vida cambia en el momento en el que destaca por su intelecto. El gobierno lo elige y con ello, a raíz de esto, él se da cuenta de que tiene habilidades especiales. Pero esto le va a acarrear muchísimos problemas porque es considerado una amenaza para todos los demás. Y con esto voy a ir con el siguiente libro porque el autor nos ha dado los dos. Eso que este es el segundo, que es La senda de Silvan, libro 2, El mago, de Ángel Pablo Gallego Moya, de la editorial Caligrama, que también nos envió el segundo. Y para no haceros muchos spoilers, pues ahora voy a hablar de este. Este libro comienza con Silvan en una playa totalmente solo, sin saber cómo ha llegado, sin saber dónde encontrar a los demás, porque es que está totalmente separado de todos los con los que estaba, que no voy a decir quiénes son, y eso tiene que encontrarlos, tiene que buscarlos, encontrarlos, para ayudar a las pocas ciudades y salvarlas. No os cuento mucho más del libro porque es que, claro, si os cuento mucho más, destripo también el primero y no quiero destriparos mucho. Solo deciros
que este libro la escritura es más esmerada que el primero, que tiene más ciencia ficción porque no solamente viajamos al futuro, sino al pasado de esta historia. Sylvan tiene una evolución como personaje, otros personajes secundarios también. No es un libro con diálogos, como os digo, como estos de actuales sí, no, pero la verdad es que es un libro distinto y eso, a los que os guste la ciencia ficción, un poco la magia, un poco de toda una distopía, seguro que os va a gustar. El turno de El Valle de los Espejos Perdidos de Mónica López del Consuelo de Círculo Rojo. La portada es súper linda y me chocó bastante cuando llegó el libro porque la portada es juvenil, infantil y de repente te adentras en la historia y tiene conversaciones, tiene una trama que es para más adultos. ¿Qué pasa? Que el libro es una historia de relatos y me ha gustado un montón porque los personajes son muy entendibles, o sea, llegas a conectar con ellos muy bien y me parece entretenidísimo, está muy bien escrito. Animo un montón a la autora a seguir escribiendo porque me ha parecido genial la forma de escritura que tiene y eso, que también tiene algunas ilustraciones como estas de aquí y que me ha parecido eso, un libro que merece la pena darle una oportunidad. Esto me encanta. Qué chulo. El turno de Oxen, la primera víctima, de Jens Henrik Jensen, de Duomo Ediciones. La pronunciación, muy bien. madre mía. Es un libro que cuenta una historia policíaca, pero no solo se centra en eso, y eso es algo que me ha encantado. Vemos como a raíz de la muerte de 3 personajes muy influentes, que son daneses, y la muerte de perros también, pues hay un hombre que es Oxen, que es un ex militar, y su perro, el señor White, se centran de lleno en esta investigación que los pilla pues casi de improviso. Me ha gustado mucho el personaje de Oxen porque es un hombre que está muy atormentado por su pasado, pero aún así tiene muy buen corazón y es un thriller policíaco súper entretenido, se lee muy fácil y no sé, me ha gustado. No me ha encantado porque los thrillers pues no es mi género preferido, pero os lo recomiendo un montón y nada, que a quien le gusten los thrillers creo que le va a gustar el libro. También una cosa, lo malo es que es el primero de una trilogía y quiero conseguir ya los otros 2, pero se me escapan de presupuesto. Ahora llega el turno de Cristóbal Colón descubre América en 2018, de Laura del Río Paisa, creo que es tu apellido. Es un libro totalmente diferente a otros que he leído, pero a mí me ha llamado la atención sobre todo lo diferente que es, y es que narra la historia de cómo Cristóbal Colón descubre América, pero como si lo hiciese en 2018. O sea, el título, tal cual. No en el pasado, sino en el presente. Cristóbal Colón aquí es un hombre que usa Facebook, usa Google Maps, usa, bueno, voy a decir Excel, usa PowerPoint, usa todo, todas las tecnologías actuales. Y la verdad es que está un poco harto de coger el avión para la India, ¿sabes? De ir y volver porque son muchas horas. Y dice un día, bueno, pues voy a hacer una ruta, a ver si se puede ir en barquito o lo que sea a la India por el Atlántico. Nos cuenta la historia desde la muerte de su mujer, la vida en el monasterio, su vivencia en Córdoba, porque estuvo aquí en Córdoba, su audiencia con los reyes católicos, todo. Me ha encantado porque es un libro histórico y a mí me gusta la historia, pero contado de una forma totalmente distinta, un lenguaje muy actual, un montón de hashtags que la verdad es que a mí me han gustado, me han parecido graciosos y ayudan muchísimo a la lectura. Y además hay aquí algunos, por ejemplo, un hashtag. El capítulo 32 se llama hashtag desafioelfindelmundo.com, por ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, el capítulo 39 se titula hashtag casting desafío fin del mundo. Y es el casting plan, a ver quién va a venir en el barco, o sea, por ejemplo, categoría A, son los expertos en navegación. Categoría B, logística y víveres. Categoría C, expertos en comunicación. Todo esto, y son cosas que dices, joder, es que ha sabido la autora mezclar el pasado con el presente y la verdad es que a mí me ha molado y lo veo un libro diferente y muy gracioso. El último de este gran wrap up es The Riggs, de Briar Yu, de Elle Kennedy. Es la misma autora de Kiss Me. Los libros están en inglés, ojalá los traigan en español. Y eso es el segundo libro de la saga relacionada con Kiss Me, que es Briar Yu. Son personajes que aparecían anteriormente en esta saga y que, bueno, merece la pena que la autora les haya dado la oportunidad de tener sus propios libros. En este caso cuenta la historia de una chica que es bastante complicada. Ella es muy desenfadada, muy rebelde, sí. Y es la hija del entrenador de un equipo de fútbol, de un equipo de hockey, que me lío con tanto deporte. Y el chico es Jake Connelly, que es un
otra vez iba a decir futbolista, un muchacho que juega al hockey, pero... no sé tampoco cómo se llama. ¿Cómo se dicen los jugadores de hockey? No sé. Bueno, pues eso, un jugador de hockey que es del equipo rival del de esta muchacha. Entonces ahí hay un conflicto importante. Y nada, son libros súper entretenidos, muy amenos, con unos romances que van a lo que van, ¿vale? Pero que me encantan y tienen muchísimos toques románticos, dramáticos y que os animo a dar una oportunidad. Y ya está. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado y que ya os dejaremos más brapas. Y ahora vamos, nos podéis seguir en nuestras redes sociales y que ahora vamos con las tomillas falsas que os dejamos por ahí. Siempre hay. Un besito. Hasta la próxima. Hola, Sí, buena. espera, sí. Tenía razón. María. Que se me ha salido la lentilla. Que los espectadores se merecen ver este momento. Ay, No llores. no puedo evitarlo, sí que tengo hasta el destinchado. Sí. La del minero. Uy, se ataca El bien. marcapágina. María de Bobina.